Hola chicos, buenos días. Buenos días. Bien, pues vamos continuando. Les dejé que que leyeran lo del mecanismo de Langmuir Hinchelwood. No sé si lo hicieron, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien, profe? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Si no, pues continuamos. Este mecanismo lo revisamos el lunes. Y pues vamos pasando al siguiente tema, que es el de tensión superficial. Supongo que ya alguna vez escucharon algo acerca de la tensión superficial. No sé si ustedes me puedan decir alguna cosa, algo que recuerden, algo que crean que es. Pues que es una fuerza que... Ujú. Bueno, yo creo que es una fuerza que mantiene como eh, unidas a las moléculas de diferentes fases, como en ese límite entre las interfaces, Ujú. algo así. Va, muy bien. Prácticamente eso es el concepto, ¿no? Bien, bueno, existen diferentes formas de definirlo. Una de ellas es justo la que ustedes estaban diciendo. Otra forma, aquí les escribí, la tensión superficial es una medida de la energía requerida para incrementar el área de la superficie de un líquido o de cualquier otra cosa, pero no, más bien sobre un líquido, por unidad de área. ¿Vale? Eh, Aquí, sobre todo, tensión superficial aplica sobre líquidos. De hecho, los gases no tienen una tensión superficial. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos como una bolita de plastilina, ¿no? Y esa bolita de plastilina nosotros le podemos dar diferentes formas geométricas. Por ejemplo, una esfera, un cubo, no sé, una pirámide ahí como las de Egipto, pirámide con base triangular, la que ustedes quieran. Con esa misma cantidad de masa de la plastilina ustedes pueden hacer diferentes figuras. Ahora, una vez que construyeron sus figuras, ustedes se pueden preocupar de cuánta área de superficie tienen cada una de esas figuras o formas geométricas que ustedes construyeron con la misma masa. Se van a dar cuenta que a final de que el área, a pesar de ser la misma cantidad de masa, el área difiere entre las formas. Se encuentra que cuando tiene la forma de una esfera, es la forma geométrica donde el área se minimiza. Insisto, con la misma masa ustedes construyen una esfera y un cubo y se van a dar cuenta que el área superficial del cubo es más grande que la de la esfera. Y así, no importa qué hagan o qué figura tomen, le den a esa plastilina, siempre la esfera va a ser la que tenga el menor área posible. En la naturaleza, cuando no sé si han visto, hay videos de cuando están jugando con líquidos en la estación espacial, de que sueltan una pequeña cantidad de líquido y está flotando debido a la ausencia de la gravedad ahí en la cabina, y toma inmediatamente la forma de una esfera. Bien, en la naturaleza prácticamente todo lo que les gusta, le gusta a la naturaleza, es que todo esté en el estado de menor energía. Esa es la razón por la cual la esfera,
la gota de agua toma la forma esférica porque tiene el menor área posible. Sí. También con el fuego, ¿no? Cuando lo prenden. ¿Cómo? Sí, pues que yo vi también un video donde prendían fuego, con un mechero, y se veía como redondito, ¿no? Ah, ese no lo he visto. Si luego lo encuentras, compartes el link, ¿no, porfa? Sí, ese no lo he visto. El chiste, bueno, aquí con lo de la gota de agua es, por ejemplo, si modificamos su forma geométrica, en automático lo que estamos haciendo es aumentando el área de la masa de agua que tengamos ahí. Y eso no es de gratis. Cuesta energía hacer crecer el área de un líquido. Y eso también es una definición de la tensión superficial. Por eso les puse que es una medida de la energía requerida para incrementar el área de la superficie de un líquido por unidad de área. Vale, no sé si más o menos me di a entender con esto. Ustedes díganme. Ay, qué padre, aquí el borrador está más grande. ¿Ninguna duda, chicos? No, profe, todo bien. Gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace que nos cueste trabajo o que nos cueste energía modificar la forma de una gota de agua? ¿O por qué nos cuesta energía al aumentar la superficie o el área superficial de algún líquido? Pues vámonos un poquito hacia el comportamiento de las moléculas. Prácticamente todo eso tiene que ver, como ustedes ya mencionaron, los primeros que recordaron algo acerca de la tensión superficial, es que está relacionado con las fuerzas de atracción de las moléculas. Ya sabemos que una gota de agua o cualquier líquido está conformado por moléculas, y esas moléculas, independientemente si son de la misma clase o no, o de la misma especie o no, siempre hay fuerzas de atracción. ¿Cuáles son las fuerzas de atracción? Entre ellas las podemos clasificar o podemos mencionar entre ellas los enlaces de puente de hidrógeno, creo que ya bien conocido por ustedes, las interacciones dipolo-dipolo, también algo que creo que ya han escuchado y estudiado, y fuerzas de Van der Waals. Todas ellas son, a final de cuentas, fuerzas un tanto débiles, ¿no? Comparados con un enlace covalente. Bien, entonces todo lo que da origen a la tensión superficial a nivel microscópico es una consecuencia de las fuerzas de atracción entre moléculas. Ahora, esas fuerzas de atracción las vamos a clasificar en dos tipos: cohesión y adhesión. La diferencia entre una y otra es muy fácil. La fuerza de cohesión es la fuerza de atracción entre moléculas del mismo tipo. Por ejemplo, en la gota de agua en la estación espacial, pues prácticamente se mantiene unida todas las moléculas de agua en la esferita o en la gota, gracias a la fuerza de atracción entre ellas mismas, entre puras moléculas de agua. ¿Cuáles las fuerzas de adhesión? Bien, las fuerzas de adhesión se le llama a las fuerzas de atracción entre moléculas de un tipo distinto. Así, por ejemplo, cuando mezclan agua con alcohol o cualquier otra cosa, o por ejemplo cuando ustedes están tomando agua en un vaso y tiran esa agua, chéquense que las paredes aún queda un poco de agua, como unas pequeñas películas ahí dispersas. Pues esas quedan ahí debido a la fuerza de adhesión que hay entre las moléculas de agua
no solamente entre ellas mismas, sino también con las paredes del cristal o del vaso. Ahí el cristal está ejerciendo una fuerza de atracción sobre las moléculas de agua y por eso nos queda ahí un poquito. Bueno, hace como 2-3 semestres ahí estaba curioseando en una página de internet. Bueno, por si ustedes, casi todos los semestres los menciono. Hay una página que se llama phys.org, que hagan de cuenta que son de puras noticias de ciencia. Solamente que pues la explican brevemente y pues son investigaciones actuales. Una de ellas que ahí curioseando acerca de las fuerzas de adhesión me encontré de que había una investigación donde trataban de alguna manera disminuir las fuerzas de adhesión dentro de los envases de la cápsula, que porque a final de cuentas ahí en el bote se queda pegado una cantidad importante de la cápsula en las paredes interiores que no se usa y que se tira. Entonces algo que estaban tratando de hacer ellos es pues buscar la manera de que esas fuerzas de adhesión no fueran tan fuertes y que pues realmente pudiéramos extraer todo el producto. Vale, pues apréndanse bien esos dos conceptos de fuerza de adhesión y de cohesión. Relativamente sencillo para luego proceder. Bueno, para lo del el examen, que puede haber una pregunta ahí de que cuál es la diferencia entre fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión. Vamos un poquito más hacia la naturaleza de la interacción entre partículas. Ahorita ya no estamos viendo o estudiando una sola partícula, una sola molécula, sino que estamos estudiando el comportamiento entre dos, por ejemplo. Bien, hagan de cuenta que tenemos una gráfica de la distancia entre dos moléculas. Prácticamente lo que nos preocupa es cuál es la distancia entre dos moléculas por ahorita. Esto vendría siendo el eje de las X y el eje de las Y viene representando la energía potencial. ¿Alguno de ustedes me puede contar qué sabe o qué piensa que es la energía potencial? Pues en este caso sería como la energía que existe entre dos moléculas solamente como por su posición o distancia que hay entre ellas. Exacto. Exacto. Haz de cuenta, tenemos que por lo general las moléculas se atraen. Bueno, aunque ahorita voy a platicar un poquito más de eso, no siempre se atraen. Moléculas de lo que ustedes quieran, incluso hasta moléculas de diatómicas, de nitrógeno, de oxígeno, lo que quieran. Como se atraen, para que estén alejadas hasta cierta distancia, nosotros requerimos invertir energía. Esa energía que se requiere para separarla a cierta distancia es la energía potencial. Y como dices, es la energía por posición, es decir, si alargamos la distancia entre dos moléculas requerimos invertir energía. Pero cuando regresamos a las dos moléculas a su distancia original, pues esa energía no se regresa. Así iría. Para cierta separación se necesita cierta inversión de energía. Por eso es una energía potencial, porque depende de la posición o de qué tan alejadas estén. Vale. La curva de la energía potencial es la que se está mostrando con la línea en rojo. Cuando la distancia entre las dos moléculas es lo suficientemente grande,
bueno, si nos vamos a la formalidad teórica cuando están separados por un infinito de distancia, la energía potencial se toma como con el valor de 0. Pero conforme la distancia entre las dos moléculas va disminuyendo, la energía potencial también lo va haciendo. ¿Vale? Mientras más cerca, la energía potencial va disminuyendo. Como nuestro cero de energía potencial es cuando están separadas a una distancia infinita, conforme se van acercando las moléculas, chéquense que la energía potencial se va volviendo negativa, negativa, negativa y cada vez más negativa. Así como se está viendo en el dibujo. Estos mapas son muy clásicos de la interacción entre partículas. Va disminuyendo la energía potencial, disminuye, 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 hasta que llega a un mínimo. Va a haber cierta distancia, donde alcanzamos el mínimo de energía potencial, el valor más negativo que se puede alcanzar. Las moléculas van a preferir estar a esta distancia, lo que se le puede llamar una distancia de equilibrio. ¿Vale? Entonces, esta distancia, las moléculas van a preferir estar separadas por esta distancia porque en la naturaleza todo es mínima acción, es decir, donde esté todo se tiene que acomodar de tal manera que esté con la menor energía posible. Obviamente que eso no se va a poder, que estén congeladas las moléculas a la misma distancia, sino por la misma temperatura, por la energía térmica, pues las moléculas están vibrando, pero están vibrando alrededor de esta distancia de equilibrio. Bueno, después de esta distancia de equilibrio, si nosotros comenzamos a acortar la distancia entre las dos moléculas, la energía potencial cambia. Ya no se va haciendo más negativa, sino que ahora va aumentando. Se va haciendo, digamos, más positiva, más positiva, más positiva, hasta que llegamos a un punto donde alcanzamos el 0 de energía y ahora cambia el signo de la energía potencial. En lugar de ser negativa, se convierte en positiva. Vale, entonces así estaría el asunto. Ahora, ¿si alguien va a preguntar algo? Sí, profe, esa distancia mínima, más o menos, ¿a cuántos Armstrongs se encuentra? No hay una distancia. Eso va a depender mucho de la naturaleza de las moléculas o de en cuál es el par. Ok. Bueno, es que estoy en el proyecto final de modelado molecular, estoy teniendo problemas ahí con una optimización. Precisamente tiene que ver con la distancia, ¿no? De dónde los colocaría, como cuál podría ser una distancia óptima, ¿no? Para que el programa empezara a optimizar. Ok, sí, ahí pues es un poquito al tanteo, más bien a experiencia, difícil decir lo que estás optimizando. Radical de OH con propano. Ahora, optimización local o de estado de transición. Sí, para estado de... Oye, Fénix, yo hice ese también y creo que el programa no es en base a la distancia, creo que más bien era por cosas de optimización. Lo que hice fue optimizarlo en otro programa que no era el molde. Utilicé Avogadro y ya me salió porque tenía el mismo problema que tú. Órale, lo voy a calar. Sí, no, bueno, de cierta manera sí depende de la distancia, porque las optimizaciones pues se supone que encuentran la geometría del estado de transición o del mínimo local, solamente que ustedes tienen que dar la solución. Mientras más cerca esté la solución que ustedes proporcionen a la solución final, pues el programa va a tener menos problemas para optimizar. Entonces ahí también se vuelve un poquito del juego de las
¿cómo se llama? De las distancias. Vale, ahora aquí hay un pequeño, bueno, esta curva que le estoy mostrando en rojo, pues prácticamente la he visto mucha en la naturaleza. Ahorita, por ejemplo, como lo que estaba hablando Fénix, bueno, en una optimización local, pues eso es más bien cómo se unen todos los componentes de una molécula. Los núcleos, los electrones y todo eso se ven como la energía potencial se ve una curva más o menos como la que estamos viendo aquí. Aquí lo que estamos estudiando es un poquito diferente, es las interacciones entre moléculas. La otra es de una sola molécula, pero sin embargo la curva se parece mucho a esta en rojo. Otro caso donde esta curva la he visto también presente es, por ejemplo, en las fuerzas de atracción que hay entre los protones o los nucleones dentro de un núcleo. Pues ya sabemos que dentro de un núcleo pues está compuesto por protones, neutrones, y en teoría pues esa cosa debe de explotar, ¿no? Porque los neutrones no tienen carga y los protones todos tienen carga positiva. Todo el mundo se está repeliendo, bueno, todos los núcleos todos los protones tienen una fuerza de repulsión, quieren alejarse uno de los otros. Sin embargo, no se alejan porque existe una fuerza de atracción, que creo que le llaman potencial de Yukawa, y ese potencial de Yukawa tiene una forma similar a esta curva que estamos viendo. Esta curva es como que muy general en la naturaleza. Bien, chicos, ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿De la curva? ¿O de lo que estoy tratando de decir? Todo bien. Bien, esto es la energía potencial, ¿vale? Vamos a traducir esto a fuerzas. Mientras que tenemos esta línea punteada que nos está separando o nos está dividiendo nuestra curva en dos secciones, la de la izquierda y la de la derecha. Mientras que la distancia el valor de la distancia esté del lado derecho de esta partición, las fuerzas tienden a ser de atracción. Las dos moléculas se están atrayendo. Pero si la distancia se encuentra en la región izquierda del corte, ahí ya cambia. Las moléculas ya no se están atrayendo más, al contrario, se están repeliendo. Ahí hay un poquito de juego de atracción-repulsión, ¿vale? Dependiendo de la distancia, ustedes pueden cambiar el tipo de fuerza. Usualmente en la naturaleza, pues las moléculas siempre se encuentran en la región o a distancias donde se están atrayendo. De hecho, pues por eso tenemos los líquidos, sólidos y lo que sea. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí les pongo unos enunciados. Creo que ya mencioné todo. Según la distancia, un par de moléculas se pueden atraer o repeler. Ahí está, dependiendo si están del lado izquierdo o derecho del mínimo de energía. Las moléculas en los líquidos están separadas por una distancia promedio. En realidad no podemos decir así específicamente, por ejemplo, si tenemos una muestra de agua, no podemos decir que todas las pares de moléculas están separados por una distancia constante, sino que esta distancia pues va oscilando. Sin embargo, pues por métodos de mecánica estadística podríamos obtener un promedio de la distancia entre dos moléculas en la muestra de un líquido. No sé, que estén, por un decir, ¿no?, 3.5 Armstrong de separación en promedio.
Obviamente que ese promedio nosotros lo podemos alterar. Una forma de alterarlo es mediante la temperatura. Al ir aumentando la temperatura, lo que estamos haciendo es que ese promedio vaya haciéndose más grande. Caso contrario, si vamos disminuyendo la temperatura. Bien, entonces, lo que les contaba hace ratito, la distancia promedio pues está dentro de la región de la atracción, del lado derecho de la curva, o bueno, del lado derecho del mínimo de energía. Chéquense una cosa que es curiosa y lo que está pasando. Mientras menor sea la distancia promedio, mayor es la fuerza de atracción entre las moléculas. Esto prácticamente quiere decir que si vamos disminuyendo la temperatura, las fuerzas de las moléculas están unidas con mayor fuerza. Más difícil nos va a ser separarlas. Vale, aquí que puse. Bueno, la distancia promedio depende de la temperatura, mayor distancia promedio y la fuerza de atracción se debilita. Menor energía requerimos para separar las moléculas. Bueno, la curva de energía potencial en teoría vamos a tomar en cuenta que no depende de la temperatura, esa curva no cambia. Lo que sí va a cambiar cuando cambiamos la temperatura es el promedio de la distancia entre las moléculas. Y pues bueno, esto explica también por qué la tensión superficial en gases es cero. La tensión superficial depende de la fuerza con que se están atrayendo las moléculas de una muestra de líquido. Pues prácticamente dentro de los conceptos de un gas es que todas las moléculas están separadas a una distancia muy grande comparado con las de un líquido. Y esa distancia llega a ser tan grande en nuestro gráfico que prácticamente están en una región donde la fuerza de atracción es muy pequeña. Al rato vamos a conectar esto con la tensión superficial. Vale, vamos hablando un poquito ahora de tensión superficial. El símbolo comúnmente usado para la tensión superficial es la gamma, ¿vale? Entonces, a partir de ahorita, siempre que escriba una gamma, ya de bote pronto ustedes entiendan que estamos hablando de la tensión superficial. Vale. Las unidades de la tensión. Recordemos que hemos definido arriba que la tensión superficial es la energía que se requiere para aumentar o para modificar el área superficial de un líquido. Por lo tanto, las unidades son energía entre área o cambio de energía entre cambio de área del líquido. En el sistema internacional las unidades son joules sobre metro cuadrado, joules en unidades de energía, metro cuadrado unidades de área, pero he encontrado que es muy común en esta área utilizar en lugar del sistema internacional que son kilogramos, metros segundos, utilizar el metro CGS, creo que se llama así, donde la longitud, la unidad de longitud en lugar de ser un metro, la unidad de longitud es un centímetro. La unidad de masa en lugar de ser un kilogramo es los gramos y los segundos siguen siendo igual. Y este sería el factor de conversión. Cuando tenemos un joule sobre metro cuadrado, que es la cantidad de la tensión superficial, simplemente lo multiplicamos por 1000 y ya tenemos la cantidad de energios, que son las unidades en CGS. Que esto sería, ergios serían gramos, joules es kilogramos por metro cuadrado. Aquí sería gramos por centímetro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Las unidades de tiempo no cambian entre los dos sistemas, ¿vale? Entonces prácticamente es multiplicar por 1000 y sería el factor de conversión. Otra forma de expresar las unidades de la tensión superficial, si ustedes analizan, pues es prácticamente
unidades de fuerza, newtons sobre metro, que en el sistema CGS vienen siendo dinas sobre centímetro. Chequen lo que lo pueden deducir desde aquí. Joules, ¿cómo lo podemos definir también? Joules lo podemos definir como newtons por metro sobre metro cuadrado. Pues aquí ocurren cancelaciones. Este metro cancela al cuadrado de abajo, por lo tanto nos queda unidades de newton sobre metro. Igual acá, las unidades de fuerza en CGS son dinas. Y pues bueno, todavía esto se puede hacer en unidades más básicas, kilogramos sobre centímetro cuadrado, o su equivalente en CGS, que es gramos sobre centímetro cuadrado. También aquí habría un factor de 1000. Profe, es centímetro segundo. ¿Dónde? Ya ve que dice que es kilogramos sobre... Bueno, yo veo segundo, no sé si es centímetro. ¿En este? Ajá. No, aquí sería segundo porque todavía dividimos nuestra... ¿Cómo se llama? Nuestras unidades en unidades todavía más básicas. Acuérdate que, bueno, hay que recordar que las unidades de Newton pues son unidades compuestas, ¿no? Vendrían siendo kilogramo, metro cuadrado, segundos a la menos 2. No es cierto. Algo me sobra. Es nada más metro. Metro. Exacto. Y todavía este newton lo dividimos entre metros. Acá del otro lado también lo hago sobre metros. Y pues chequen que aquí ocurre una cancelación. Metros con metros se cancelan y las unidades que me quedan son de kilogramo sobre segundo al cuadrado. Digamos que... Es que había dicho centímetro, entonces me confundí. No sabía si era... Si a lo mejor se había equivocado la punta o algo. No, son segundos al cuadrado, ahí no centímetros, perdón. Bien, ¿alguna otra duda, chicos, que tengan? Profe, yo acabo de ver que no para hacer de newtons a dinas o algo así, ¿es 10 a la 5 no 10 a la 3? Ok, deja checar, a ver, vamos checando. A lo mejor ahí sí me equivoqué. Espérenme tantito. Convertir newtons a dinas. Sí, perdón, 10 a la 5. Ay, ¿dónde se fue mi apunte? Ahí hagan en sus notas la corrección. Debe de ser 10 a la 5. Buena observación, muchas gracias. Listo, chicos, ¿alguna otra duda, comentario que tengan? Bueno, para los ejercicios o los exámenes tengan en cuenta que tenemos 3 formas diferentes de expresar las unidades de la tensión superficial. Cualquiera de las 3 se puede usar. Y también creo que a menudo en los problemas se van a utilizar también las del otro sistema. La de ergio sobre centímetro cuadrado, las de dinas sobre centímetro y las de gramos sobre segundos al cuadrado. Para que estén conscientes de ello. Nada más con respecto a este punto, chicos.
Si no, pasamos al siguiente. Vamos hablando un poquito de las atracciones intermoleculares dentro de un líquido. No tengo dibujo, no, luego lo hago. Nomás tengo la de un perro ladrando. Aquí tenemos, supongamos que eso es un vaso. Y ahí tenemos un líquido. Supongamos que aquí tenemos una molécula. Hay que concentrarnos en la molécula en azul claro. Y pues una molécula dentro del líquido pues obviamente va a estar rodeada por otras moléculas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estas moléculas que están dentro del líquido van a atraerse mutuamente. ¿Vale? Así. Ay, ya llegó el Zetagas. Ay. Bueno, fijémonos en esa. ¿Están de acuerdo que pues está rodeada por un montón de moléculas por todos lados y pues se están atrayendo entre ellas? Y así, pues cada molécula, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, esta molécula pues también a su alrededor va a tener moléculas donde se están atrayendo. Sin embargo, no todas las moléculas, si las vamos a clasificar en cómo o qué tantas moléculas a su alrededor las están atrayendo, vamos a dividirla en dos grupos. Las moléculas que están en el bulto, justo como la que acabo de dibujar. Déjenlo hago más chiquito. Ahí está. Y va a haber otras moléculas. Por ejemplo, las moléculas que están justo sobre la superficie. Aquí va a haber una diferencia. Sobre la superficie, chéquense que las moléculas que están sobre la superficie no están rodeadas por todos lados de moléculas de agua, sino solamente, digamos, por la mitad. Acá por arriba ya no hay nada que las atraiga. O bueno, ya no tienen más otras moléculas. Y pues aquí es también igual tenemos fuerzas de atracción entre todas ellas. Vale, entonces el comportamiento de las moléculas del bulto, vamos a llamarle ahorita el bulto, en inglés es el bulk, no sé si lo estoy traduciendo bien. Estas moléculas que están dentro del líquido pues van a tener un comportamiento distinto a las moléculas que están justo sobre la superficie del líquido, que de un lado prácticamente ven puras moléculas compañeras suyas de agua o del líquido, y por el otro lado pues están viendo pues el aire nada más. Entonces aquí veamos, la molécula que está aquí pues está siendo jalada hacia todas direcciones. Podríamos decir que la fuerza neta que siente esta molécula por las atracciones de sus vecinos pues es prácticamente nula, ¿no? Porque mientras uno jala a la derecha va a haber otra molécula que jale hacia la izquierda, y así de arriba abajo, atrás adelante. La fuerza de atracción que siente pues es más o menos pequeña. Sin embargo, la que está aquí sobre la superficie pues esa no. Va a sentir una fuerza neta que no se va haciendo chiquita. Más bien las moléculas que están justo sobre la superficie van a sentir una fuerza de atracción hacia adentro del líquido. No sé si me expliqué, ustedes díganme.
sea, la suma de las fuerzas en el seno de la solución serían cero, ¿no? Cero o cercanas a cero, podríamos decir así, y sin ninguna dirección en específico. Ok. Aparte, que se cancelan entre sí, ¿no? No la mueven. Sí. Ándale, más o menos, porque acuérdate que pues las moléculas sí se están moviendo, ¿no? Tienen movimiento de traslación y todo eso. Haz de cuenta que sí se desarrolla una fuerza neta sobre esta molécula, pero el vector de esa fuerza es muy chiquito. Es decir, la fuerza es pequeña. Y otra cosa es que la dirección de esa fuerza pequeña o de ese vector va cambiando en todo momento. ¿Sí? Sí. Por el otro lado, las moléculas que están sobre la superficie, la fuerza neta, si se fijan, es siempre hacia adentro, porque hacia adentro del líquido. Por lo tanto, también este vector de fuerza va a cambiar, va cambiando en su magnitud, pero ya llega a ser un vector mucho más grande comparado con el vector de las moléculas que están en el interior. Y aparte, mientras que el vector de fuerza de las moléculas del interior prácticamente va cambiando su dirección constantemente, pues el de las moléculas de la superficie pues no. Tenemos una fuerza neta hacia adentro del líquido. Por ello, el comportamiento físico de las moléculas que están sobre la superficie y las moléculas que están en el interior va a ser diferente. Ahorita vamos a ver las pequeñas diferencias. De hecho, esto explica mucho acerca de la tensión superficial. Entonces, en nuestro líquido tenemos dado esto que les acabo de contar, tenemos dos tipos de moléculas, las que están en la superficie y las que están en el bulto. Y por ahorita vamos a ignorar las que están en la interfase entre el líquido y el cristal. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Preguntas acerca de esto? ¿A todos les quedó ahí más o menos claro? Más o menos, claro. ¿Mande? Sí, más o menos. ¿Qué parte? Ustedes Sí, díganme. más o menos, claro. O cuéntame su versión de la historia y ya les platicamos si han... Yo Ujú. entendí más o menos que las moléculas en la superficie son atraídas hacia adentro, ¿no? Hacia Exacto. adentro del líquido. Ujú. Y las moléculas en el líquido tienen... no, más bien de ahí no entendí qué fuerza tienen. Ok, tienen... Oye, es lo que dijo. Vale, sienten fuerzas pero por todos lados. ¿Vale? Tiene moléculas arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, y todos están jalando esa molécula hacia ella, hacia ellas, ¿vale? O sea que las de dentro del líquido se jalan entre todas, hacia todos lados, ¿no? Exacto. Y luego acuérdense que la distancia entre las moléculas pues va variando también con el tiempo. El chiste es de que si sumamos los vectores de fuerza, el vector resultante es un vector chiquito y que cambia constantemente de dirección. Digamos que las moléculas de adentro sienten una fuerza muy pequeñita y las de adentro, las de la superficie sienten una fuerza mucho más grande. Vale, chicos, ustedes síganle con por eso que nos dijo que el comportamiento es diferente de las moléculas en el líquido que el de la superficie del líquido, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ya, con eso. Gracias. No, ¿de qué? A ver, vamos leyendo los enunciados que puse aquí a ver si está el punto de la diferencia de comportamiento. Bueno, cada molécula está rodeada por otras moléculas por todos lados y estas ejercen una fuerza de atracción a la molécula del centro. Estoy hablando de las moléculas en el interior. La fuerza de atracción neta que siente la molécula del centro es pequeña debido a la cancelación entre las fuerzas.
Así como cuando niños, ¿no? ¿Cómo se llama? Jugábamos a que nos jaloneaban, que alguien nos agarraba de un brazo o de una mano y otra persona de otra mano y ahí nos estaban estirando. Pues a final de cuentas oscilábamos, pero no nos movíamos hacia un lado de forma neta, ¿no? Porque las fuerzas se estaban cancelando. Vale. Otra cosa es que la pequeña fuerza neta puede tener cualquier dirección. Cambia. Estos son el comportamiento de las moléculas que yo le llamo del bulto. Ahora vamos con las moléculas de la superficie. Las moléculas que están son las fronteras, las moléculas que están en la frontera entre el líquido, el vacío o el aire. Las moléculas de la superficie solo están rodeadas por un lado de otras moléculas. Lo que les comentaba, que solamente por la parte de abajo están rodeados por moléculas. Del otro lado no hay nada. El vector de fuerza neta de cohesión o atracción tiene una dirección hacia el interior del líquido. Si ustedes fueran una molécula sobre la superficie, pues estarían sintiendo que los están jalando hacia adentro. La distancia... aquí viene un punto importante. Debido a esa fuerza de hacia adentro que sienten todas las moléculas de la superficie, sin que sea, digamos, sin que cambie, siempre la fuerza apunta hacia adentro para ellas. Esto hace que las moléculas que forman la capa de la superficie tengan una distancia menor entre ellas. Ese es uno de los comportamientos a los que me refería. La distancia promedio entre, por ejemplo, aquí en mi dibujo, de la molécula del azul claro con las 5 acompañantes que están alrededor, la distancia promedio de esta es más grande que la distancia promedio que hay entre dos moléculas que están sobre la superficie. Están más cerquitas estas entre esta molécula y esta molécula que esta molécula que está en el centro con una que esté a su lado. Ahora, en cuanto a las fuerzas de atracción, ¿recuerdan qué pasa cuando cortamos distancias? Pues ahora se repelen, ¿no? La energía potencial cambiaba, ¿no? Creo que era menor. Ajá. Digamos que en este caso nunca llegamos al punto de hacer ¿cómo se llama? Llegar a distancias tan cortas que ya ocurra la repulsión. Pero en forma general, bueno, de una vez, digamos, siempre vamos a estar en la región de la curva de la energía potencial donde estamos del lado derecho. Déjenme voy al dibujo. Prácticamente en el líquido, en el líquido siempre estamos en esta zona. Las distancias siempre están del lado derecho. Va a ser muy difícil que el líquido por sí solo llegue a distancias que están en el rango ya de la repulsión. Entonces, ¿qué pasa con las fuerzas de atracción cuando la distancia disminuye? Se atraen más fuerte, se atraen más débilmente. Más fuerte. Entonces, ¿quiénes están unidas con mayor fuerza? ¿Las moléculas que están en la superficie o las moléculas que están dentro? En la superficie. Exacto. Entonces hagan de cuenta que nuestro líquido, vuelvo a hacer el dibujillo. Vamos a tener una capa de las moléculas de la superficie que están más fuertemente unidas entre ellas que las del agua. Esto debido a que por las fuerzas de cohesión
hacen que estén más juntas que lo que están las del interior. Las del interior están separadas por una distancia promedio más grande que las de arriba. Entonces hagan de cuenta, para nosotros es imperceptible, pero pues prácticamente en todo líquido se forma como una nata, casi de un grosor de una molécula, de una sola molécula, y estas están tan fuertemente unidas que penetrar o que algo penetre a través de esta capa de moléculas pues requiere de bastante energía, o requiere de más energía que penetrar sobre de las moléculas del líquido. Dicho de otra manera, a la hora de que, por ejemplo, metemos una aguja dentro de la superficie de un líquido, cuesta más energía separar las moléculas que están sobre la superficie que las moléculas que están en el interior. Y esto es lo que da origen a la tensión superficial. Continúo acá. Recuerda que a menor distancia entre moléculas, mayor es la fuerza de atracción. Entonces las moléculas de la superficie están más fuertemente unidas entre ellas. La capa de moléculas de la superficie se unen con mayor fuerza, por lo que es difícil penetrar o pasar dicha capa o romper dicha capa. Bien. Bueno, aquí pongo un pequeño para ver si me doy a entender. Pues hagan de cuenta que esa capa de moléculas de superficie pues sería ahí como los antimotines cuando están resguardando algún edificio. Están todos muy juntitos y pues digamos que se unen con mucha fuerza, de tal manera que a los manifestantes les va a costar un buen de trabajo atravesar esa barrera que están formando los antimotines. Bueno, aquí pongo el dibujo de Leucánicos. No sé si hayan visto ese perro subversivo en las manifestaciones sociales de Grecia de hace años. Me dijo Caterina, como ella es griega, que Leucánicos significa salchicha. Otra analogía, pues por ejemplo, puede ser en el fútbol americano, ¿no? Que muchas veces el chiste es que estos que están acá superen esta barrera para ir tras el que recibe la pelota. No sé nada de fútbol americano, pero bueno, alguien recibe atrás la pelota. Y pues ya ven ustedes que a la hora de jugar, pues estos es una barrera que estos difícilmente van a penetrar. Pero una vez que penetren, ya alcanzar al de atrás, no hay tanto apuro. Tumbarlo. Esa sería más o menos la analogía. Vamos, ¿cuáles son las consecuencias de esa capa fuertemente unida? Uno es caminar sobre el agua. Creo que un ejemplo, si ponen imágenes de tensión superficial en Google y ponen imágenes, lo primero que aparece siempre es algún mosquito, algún insecto caminando sobre la superficie del agua. Y esto es espérenme tantito. Esto es porque estas moléculas están tan fuertemente unidas que cuando llega algo que no pesa tanto, prácticamente no tiene tanto peso como para romper esa unión entre las moléculas. Por eso no se hunde. Otra cosa es la forma esférica de las gotas. La tensión superficial es la causante, es decir, prácticamente el aumentar el número de moléculas sobre la superficie requiere energía. Por eso lo que busca la naturaleza es acomodar los líquidos de tal manera que haya el menor número posible de moléculas formando que estén en la superficie. Y para una muestra de agua, pues en el espacio, pues la única forma de acomodar el menor número posible de moléculas sobre la superficie es la forma esférica, menor área.
Y otro que vamos a estudiar ahorita es la acción capilar. Esto es el ascenso de un líquido dentro de un tubo de diámetro muy pequeño. No sé cómo lo están haciendo en el laboratorio de Fisicoquímica 3, pero se supone que este experimento era uno de las prácticas de checar la acción capilar. Muy bien, chicos. Espérenme tantito. Listo. Vale, ahorita una pregunta para reflexionar. ¿Ustedes cómo creen que afecte la temperatura a la fuerza con la que se unen las moléculas de la superficie? ¿O no le afecta nada? Sí le afecta. Sí le afectarían. Que, por ejemplo, Ujú. por ejemplo, se calienta el agua, las moléculas se están moviendo más rápido que si está a temperatura ambiente, por así decir. Exacto, una es esa. Y no se juntan por eso. Exacto, mientras más se muevan, pues menos tiempo van a estar juntas, ¿no? Hay que recordar que cuando calentamos algún líquido o alguna, ¿cómo se llama? O algún sólido, usualmente lo que pasa es de que se dilata, se expande, ¿no? Aumenta el volumen de este. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, el promedio de las distancias aumenta, ya sea de las moléculas de la superficie o las de las moléculas del interior. Al aumentar la distancia promedio, por efecto del aumento de la temperatura, pues también estamos disminuyendo las fuerzas con que estas están unidas. Y pues con ello, pues prácticamente debilitamos esta capa que parece a cierta temperatura que tiene cierto grado de ser irrompible. Entonces, si hiciéramos un experimento así de que tuviéramos un recipiente con agua y colocamos algo que esté flotando, una manera de hundirlo es calentando el agua. Conforme le vamos aumentando la temperatura, esa capa ya no está tan fuerte, está débil y con el tiempo pues ya no va a soportar el peso de eso que esté flotando y lo que está flotando pues se va a hundir. Bien, entonces pasemos al siguiente tema, que es la acción capilar. Vale, este es un fenómeno también muy importante en la naturaleza, sobre todo en las plantas. La manera de que los árboles adquieren el agua es mediante este fenómeno de la acción capilar. Bueno, tiene que ver, no es exclusivamente eso. Pero no sé si hayan hecho este experimento. Hagan de cuenta que tenemos una tina con algún líquido, el que ustedes quieran, y sumergimos la punta de un... ¿cómo se llama esto? Bueno, un capilar. Un tubito de esos que cuando estaba yo en las prácticas casi siempre rompía uno. Y lo que vamos a ver es de que ¿cómo se llama? El agua o el líquido va a comenzar a subir dentro del capilar, del pequeño cilindro. Mientras más el diámetro sea más grande del capilar,
menos vamos a observar este fenómeno, pero mientras más delgadito sea, el diámetro del cilindro sea mucho más pequeño, va a ser mucho más notorio. Les digo que no sé si hayan hecho esa práctica en físico 3 de laboratorio. Ahí inmediatamente pues sube, sin lugar a dudas. Bien, otra cosa de esa práctica, según me ha contado, es de que comienzan a calentar el agua que está en el recipiente y ustedes van a ver que bueno, antes de eso, inmediatamente que ponen en contacto la punta del capilar, comienza a aumentar, comienza a entrar el agua y llega hasta cierta altura. Una vez alcanzada una altura, digamos, de equilibrio, ya ni sube ni baja. Una vez que está en el equilibrio, ustedes pueden calentar el agua y lo que van a notar es de que el agua que está dentro del capilar comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y a bajar. Vale. Vamos platicando un poquito de por qué ocurre este fenómeno de la acción capilar, por qué el agua va subiendo en contra de la acción de la gravedad. Ya saben que pues la gravedad está haciendo que todo se vaya hacia abajo, mientras que existe una fuerza hacia arriba, que va a ser la fuerza capilar. Esta fuerza pues prácticamente lo que lo explica es la tensión superficial. Y otra vez quedamos que la tensión superficial pues prácticamente es un fenómeno que está ocurriendo entre las moléculas que forman la superficie del líquido. Prácticamente esta acción capilar está dado por la capa de moléculas que están aquí. Antes de contar eso, pues vamos con la fuerza capilar. La fuerza capilar tiene la siguiente fórmula. Es gamma, que es el valor de la tensión superficial de ese líquido. Cada líquido tiene diferentes valores de tensión superficial y ese valor también depende de la temperatura. Por 2, por pi, por r, que es el radio del cilindro, por el coseno de teta, que el coseno de teta es una medición del menisco que se forma. Ya ven que en experimentos, creo, cuando ustedes ponen algo en un tubo pequeño, muy angosto, pues se forma como un menisco. Entonces el ángulo que forma ese menisco lo tomamos en cuenta para calcular la fuerza capilar. Ojo, si en los problemas que les dé no se menciona nada acerca de este ángulo, tómenlo como 0. Vale, entonces esta es la fuerza que va hacia arriba, es la que pongo con el vector en rojo, el F sub c. Pero al mismo tiempo hay una fuerza que es la fuerza de gravedad, que es la que estoy poniendo en verde. La fuerza de gravedad, como sabemos, va a ser la densidad por la constante de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por h pi por r al cuadrado, que viene siendo el volumen del líquido que hay dentro del tubo, ¿vale? Recuerden que el volumen de un cilindro es esto, h por pi por r cuadrado. Esto representa el volumen del líquido que hay dentro del tubo. Otra cosa que estamos considerando aquí de manera ideal es de que el tubo es un cilindro perfecto. En la realidad pues no, pero se acerca mucho, así que nuestra aproximación es bastante buena. ¿Qué es lo que pasa cuando cuando el líquido está introduciendo? Lo que está pasando es que la fuerza de capilar es mayor que la fuerza de gravedad. Pero hay un asunto, conforme va subiendo el agua, la fuerza de gravedad va creciendo, mientras que la otra pues prácticamente se mantiene constante. Entonces va a llegar un punto donde la fuerza de gravedad iguala a la fuerza capilar.
Si ustedes hacen ahorita el álgebra, igualan la fuerza de gravedad con la fuerza de capilar, ustedes pueden obtener una fórmula para obtener el valor del gamma, el valor de la tensión superficial, solamente midiendo la altura que subió el líquido. Eso lo veremos un poquito más adelante. Vale, vamos por una explicación de qué tiene que ver la tensión superficial y las moléculas que están sobre la superficie del líquido para que esto ascienda. Bien, aquí les escribí: la acción capilar ocurre cuando la adhesión a las paredes es más fuerte que la fuerza de cohesión entre las moléculas del líquido. El líquido experimenta una fuerza hacia arriba, elevando el nivel del líquido dentro del capilar hasta cierta altura. La altura del líquido es directamente proporcional al valor de la tensión superficial del líquido. Hagan de cuenta aquí que tenemos aquí nuestra hilera de moléculas de la superficie. Ahora, pues las moléculas no solamente van a sentir fuerzas de atracción entre ellas mismas, sino también van a tener fuerzas de atracción con las paredes. Y puede ser que la fuerza de cohesión o la fuerza de una molécula con el vidrio sea más fuerte que la fuerza que siente con sus compañeros. Por lo tanto, pues una molécula se va a venir a pegar aquí, dejando un hueco en la superficie. Pero pues este hueco no permanece por mucho tiempo. Una molécula que esté en el interior va a venir a ocupar este hueco. Y así puede ir ocurriendo de que pues conforme más moléculas se van pegando hacia la superficie, el hueco que queda es cubierto. De tal manera que yo lo vería así. Creo que no se nota ese color. Hagan de cuenta que pues gracias a las fuerzas de cohesión, la capa de moléculas de la superficie pues van ascendiendo entre todas en conjunto, y en automático están jalando a las de abajo, se las están llevando con ellas. Entonces prácticamente toda la fuerza se las están llevando entre esa capa. Por eso la tensión superficial, el valor de la altura que alcanza el líquido depende de la tensión superficial, de qué tan fuertes están estas moléculas de la superficie atraídas. No sé, yo me imagino un poquito como esa película de Guerra Mundial Z, cuando están todos los zombies ahí usándose unos contra otros para escalar la barrera ahí de Jerusalén. Digamos que algo parecido ocurre aquí. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? Todo bien. Sí. Va, entonces, si el líquido tiene una tensión superficial baja, la altura que alcance va a ser menor. Si el otro líquido tiene otra tensión superficial más alta, pues la altura que alcance va a ser más grande. La altura va a depender del valor de la tensión superficial de ese líquido a una temperatura dada. ¿Alguno de ustedes me puede dar una explicación de por qué cuando calentamos el agua en este experimento disminuye la altura o va bajando la columna de agua que está dentro del capilar? Aumenta la distancia y hace que disminuya la fuerza de atracción entre las moléculas. Exacto, disminuye la fuerza de atracción, y eso significa que el valor de tensión superficial
disminuye también. Vale. Muy bien, entonces vamos haciendo un poquito de las matemáticas. Lo pongo aquí mismo para sacar nuestra fórmula. Ustedes también háganlo ahorita mismo y tratamos de resolver. Entonces, cuando ya alcanzó la máxima altura el líquido, ahí las dos fuerzas ya se igualaron, mientras no podemos decir que están igualadas. Entonces vamos poniendo, a ver, dejen ver si funciona esto. Ok, igualamos la fuerza de gravedad, que es ρ por g por h ¿qué onda? Allá. H por pi por r al cuadrado y me faltó la altura, ¿no? Ese es el valor de la fuerza de gravedad. Cuando ya está estable, esto lo igualamos a el valor de la fuerza del capilar, que es gamma por 2 por pi por el radio por el coseno de teta. Ahora, de esta fórmula ustedes hagan el despeje de gamma. ¿Vale? La cerré. Creo que mejor lo escribo así. A ver cómo les queda, chicos. A ver si concordamos con la fórmula. Rho G H pi r cuadrada entre 2 veces pi r por coseno de teta. Y una vez estando aquí podemos cancelar ciertas cosas. Esta cuadrado con esta r, este pi con este pi. Por lo tanto la fórmula viene quedando como ρ, que es la densidad, g h por r entre 2 veces coseno de teta. Si hay error, me lo dicen. No, está bien. Muy bien, entonces, repito, si en un problema no les doy el valor de ángulo, tómenlo como 0. Y el coseno de 0 va a ser un 1, de tal manera que la fórmula nos queda lo mismo, nada más que sin el coseno de teta. Bien, entonces... Profe, la G representa la gravedad, ¿verdad? Sí. Que es la de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, el valor de la aceleración de la gravedad. Porque creo que si llamo constante de gravedad, esa es otra constante. Pero de una vez lo escribo aquí. G es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y equivale a la aceleración de la gravedad. Obviamente que
van a tener que considerar a veces en unidades del CGS, convertir eso a en lugar de metros a centímetros, y los segundos pues permanecen igual, lo que quedaría 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Listo, ¿alguna otra duda, chicos? Espérenme tantito. Bueno, a ver aquí. Nada más para analizar un poquito, despejemos ahora h de nuestra fórmula. Dos por coseno de teta por el gamma, que es la tensión superficial, entre rho por g por r. Supongamos que hacemos este experimento, pero y bueno, y a la misma temperatura todo. ¿Qué pasa con la altura del líquido conforme aumenta el radio del cilindro? Disminuye, es inversamente proporcional. Exacto, mientras más grande sea el radio, pues menos es la altura que puede alcanzar. De hecho, en las plantas sus capilares tienen unos radios extremadamente pequeños, ya no me acuerdo del valor más o menos, pero tiene que ser muy pequeño para que el agua desde la tierra logre ascender hasta la parte de arriba. Muy bien, chicos, entonces con esa información pueden contestar ahorita el problema número 1. Les doy tiempo y ustedes me dan la respuesta, ¿vale? Usamos el valor sexagesimal, ¿verdad? En la gravedad. Sí. ¿Qué ver la fórmula otra vez, profe? Sí, claro. Viene siendo... Por la de batalla va a ser esta. ¿Qué era la P? Es una P, ¿no? Ah, es una densidad, perdón. Sí, bueno, es una rho, pero pues me sale re mal. Sí, perdón. Sí, pero es la densidad. Gracias. No, ¿de qué? Aquí igual el ángulo es 0, ¿no? Ya ven que dijo que tendría Sí. siendo coseno de 0, pues 1. Sí, como no está especificado, tómenlo como 0. Listo, regreso al problema y ahí ustedes me dicen si quieren que regrese a la fórmula.
Profe, ¿el resultado es 2.57? No sé, ahorita lo hacemos y vemos entre todos, ¿no? A ver si concordamos con el mismo. O a lo mejor me equivoqué en algo. Ok, deja recorto la fórmula y me la traigo para acá. Y checamos los demás. ¿Alguno ya lo tiene también para ver si es el mismo? A mí me da pero 25.75. Ok, ¿qué unidades? Puse en Dyne sobre centímetro, Dyna sobre centímetro. Ujú. Vale, vamos a sustituir. Si quieren vamos haciéndolo. Rho creo que ya no hay que cambiarle unidades, ¿no? Ya nos quedamos con esas de 0.8 gramos por centímetros a la -3. Unidades de densidad. El radio del capilar, ahí tengan mucho cuidado en los problemas porque a veces no les doy el radio sino el diámetro. Y uno que otro cae. Está en 0.105 milímetros, ¿no? Entonces esto hay que convertirlos a centímetros. Ahí me equivoqué. 0.005. Exacto. Nada más dividir entre 10, ¿no? 0.105 centímetros. Aquí siempre tengan en cuenta de que sean consistentes con las unidades, ¿vale? Porque también pasa eso de que sustituyen el radio en milímetros y todos los demás está en centímetros. Finalmente la altura, la H, pues esa pues ya no hay necesidad de cambiarla, ya está en las unidades que nos conviene. Y sabemos, bueno, La gravedad también hay que cambiarla. ¿cuál? La gravedad, ¿no? Sí, Por- la aceleración tiene que ser 981 centímetros sobre segundo al cuadrado o segundos por segundos a la -2, que es lo mismo. Y teta, pues por fines prácticos asumimos como 0. Cuando estén haciendo un experimento, pues lo correcto es medir ese ángulo, ¿no? El menisco. Listo, chicos. Si sustituyen datos, ¿cuánto les da? 25.7. Ujú. Serían 25.7. Equivoqué en las unidades. Está bien, así pasa. Que no me fijé. A mí me pasa mucho eso, pero con los cálculos de mecánica cuántica, de que hay que transformar a unidades atómicas. Y como no las he practicado tanto así como para estar en modo automático, cada ratito me confundo. Entonces 25.7 serían unidades de dinas sobre centímetro. Ese sería el valor de la, ¿cómo se llama? De la tensión superficial de ese líquido con esos datos que nos dieron. Vale, ¿algún problema que tengan o algo que quieran discutir de este problema? Todo bien. Va. Yo con las unidades del final, entonces un gramo sobre segundo cuadrado es igual a una dina sobre centímetro. ¿Cómo? Bueno, es que yo, cancelando las unidades, según yo me queda como gramos sobre segundo al cuadrado, ¿no? Sí. Al final lo puse como dinas. Entonces, son iguales, ¿no? Sí, es equivalente. Ah, ok. Recordemos que las dinas pues son... A ver, necesito recordar joules. Kilogramos, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces en dinas serían gramos. Centímetros al cuadrado. Sobre segundos al cuadrado.
Otra vez, son unidades de fuerza, no de energía. Nada más desaparece ese cuadrado del centímetro. ¿Vale? Y ya con eso tenemos acuerdo entre unidades. Ok. Muy bien, si ya no hay dudas de del 1, del ejercicio número 2, ¿pueden calcularlo? Calcula la energía que se requiere para incrementar el área de la superficie del agua de 2 centímetros cuadrados a 5 centímetros cuadrados. La temperatura es de 293 Kelvin y hay que tomar en cuenta que a esa temperatura la tensión superficial del agua es de 73 milinewtons sobre metro. Intenten hacerlo y ahorita discutimos. Profe, así bien rápido, Dime. ¿podré repetir que queda como Dina sobre centímetro? Porque yo también, haciendo pues la cancelación de unidades, me queda como gramos sobre segundo al cuadrado. Sí, es que Dinas es... La definición de Dinas, o bueno, las unidades básicas de la Dinas son gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si te fijas en lo que te quedó, lo multiplicas y lo divides por centímetro, ya te quedan las Dinas sobre centímetro. Ah, ya, gracias. En el segundo hay que calcular el delta de energía. ¿Alguno más o menos intuye cuál es la fórmula? Porque explícitamente no se las di en lo que hemos revisado, pero sí implícitamente la mencioné. Es que yo no sé si tenga que ver, por ejemplo, con la energía potencial, porque, por ejemplo, la energía potencial es densidad, gravedad por altura en los fluidos. Y tenemos esas tres, entonces podríamos despejar densidad, gravedad, altura de un lado, y eso sería una energía, sería la energía potencial, pero no sé si se relaciona así. ¿No sería cuando nos dijo de las unidades de tensión que energía sobre diferencial de área es igual a tensión? Entonces ya sería nada más despejar energía, ¿no? Sí, por ahí va más bien. De que recuerden que la gamma, a final de cuentas, lo que está midiendo es un cambio de energía dentro de una muestra de un líquido provocado por un cambio de área. Lo podemos ver así. Digamos que la división del cambio de energía entre el cambio de área. Lo más correcto es que esto lo veamos como una derivada de la energía con respecto a la derivada de área. Pero acuérdense que las derivadas pues es como, a final de cuentas, son como división entre cambios. Tomando en cuenta esto, ¿alguna otra sugerencia de cómo calcular esa energía que les estoy pidiendo? Habría que transformar las unidades de la tensión superficial para que nos queden en joules por cada metro o en joules por cada centímetro, y entonces ya nada más multiplicarlo por la diferencia de área. Exacto. Bien. Entonces convirtamos primero. Bueno, ahí la M, esta M no significa metros, sino que les digo que es milinewtons, ¿no? Entonces en newtons
vendría siendo, a menos de que me equivoque, ustedes me dicen 0.0 73 entre 1000. No, creo que 0.0. Tienen que dividir ese 73 entre 1000. Sí, como 73 por 10 a la menos 3 ya diré. 0.073. Ya no tenemos los milinewtons, sino que tenemos newton sobre metro. Vale. Ahora convirtamos estos newtons, o bueno, estas unidades de newton sobre metro a joules. ¿Cómo lo harían, chicos? Pues es lo mismo. Ya está, lo podemos poner. Ya está. Exacto. Ya prácticamente está en como en 0.073 joules, pero abajo hay un cambio sobre metros cuadrados. Ok, digamos que ya estamos en una forma conveniente, en joules. ¿Qué seguiría? Pues podemos convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿no? Exacto. Aquí pues puede ser que esta lo convirtamos, en lugar de tener metros cuadrados, convertirlo a centímetros cuadrados, o al revés, que esto que está en centímetros cuadrados lo convirtamos a metros cuadrados. Debe de salir lo mismo. Bueno, no debe salir lo mismo. Sí, debe salir lo mismo. Ok, entonces tenemos que un metro cuadrado va a equivaler a 10 a la 4 o 10.000 centímetros cuadrados, ¿no? Si no me equivoco. Y ¿cuánto nos daría esto? Según yo, 7.3 por 10 a la menos 6 joules sobre centímetros al cuadrado, serían las unidades. Y ya, esta gama o ese valor de gama que encontramos, deberíamos de multiplicarlo por el cambio del área, que pues ese ya sale de bote pronto, ¿no? Que el cambio de área sería igual a 3 centímetros al cuadrado. Entonces nuestro resultado final debe de ser la multiplicación de 3 por 7.3 por 10 a la menos 6 joules, y ahí tendríamos el valor de la energía. Vale, entonces prácticamente vamos a estimar el cambio de energía multiplicando el valor de la tensión superficial por el cambio de área. Esa sería la estimación. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, profesor, no. Dio 2.19 por 10 a la menos 5. Sí, a mí también me dio lo mismo. Ok, sí, más o menos por ahí debe de ir. Perfecto, bueno, ya para terminar con esto, bueno, ya resolvieron su tarea, así que eso me lo envían como prueba. Bueno, lo único que les dije es que tengo que mencionar aquí es que les dije que siempre un líquido asciende por la acción capilar. Pues eso no es del todo cierto.
algunas veces ese líquido, o cuando introducimos un capilar, hagan de cuenta que aquí es lo que está, la línea que está por fuera es la altura hasta donde llega el líquido, y aquí por dentro ponemos el líquido dentro del capilar. En lugar de ascender por encima del nivel del agua en la cubeta, no es del agua, del líquido en el recipiente, en lugar de subir a una altura mayor dentro del capilar, al contrario, disminuye, está en un nivel inferior. Eso también puede ocurrir y es parte de la acción capilar. ¿Por qué ocurre esto? Aquí, cuando les expliqué hace ratito, era porque la fuerza de cohesión entre las moléculas de agua con las paredes del vidrio es más fuerte que las fuerzas de cohesión. Cuando es lo contrario, que las fuerzas de cohesión es más fuerte que las fuerzas, no es cierto, las fuerzas de atracción entre las mismas moléculas de líquido es más fuerte que la atracción que ejerce las paredes del vidrio, es cuando ocurre esto, que en lugar de aumentar, hasta disminuye. Y eso creo que comúnmente pasa con el mercurio. Ya luego veremos algún ejemplo de esto. Pues bien, chicos, dudas, preguntas antes de despedirnos.